La verdadera receta, ya hoy por hoy varía un poquito la de hoy. Hoy lo hacemos con fermentos comprados y eso. Antes los fermentos eran como unos yogures que se cultivaban todos los días. Y tiene la particularidad de que en lugar de los que le conté, de estos quesos que se sumergen en agua y sal, este queso, al momento de sacarlo de la olla, se deja o se coloca o como quieran mencionarle, en un lugar cálido, generalmente en la misma olla donde se produce, y se produce una acidificación, como cuando uno pone el queso en la pizza, pero muy lenta. O sea, ponemos la masa sacada de la olla en un lugar cálido y en 4, 5, 6 horas esa masa de repente como que afloja, levanta acidez y se transforma en otro tipo de masa. ¿Qué estamos haciendo ahí, Raúl? Pero muy poquito. En este momento estamos calando el mismo queso para incorporarle el whisky, mientras le contamos cómo se hace. Esa masa que estábamos hablando recién se troza a cuchillo, en un caso artesanal, o una máquina tipo ralladora de quesos, en una dimensión de 1 centímetro por 1 centímetro más o menos. Y ahí se le agrega la sal, no como los otros que los sumergimos en sal. Todos esos trocitos de queso con la sal se colocan en unos moldes metálicos que ya tienen esta tela como de manga. Está el molde, podría haber traído uno, estuve flojo. El molde con una tela de manga. Entonces cargamos con los trocitos salados ya, lo tapamos con la tela y los prensamos. Al otro día se sacan de la prensa y se sumergen en agua a 65 grados. ¿Qué hacemos ahí cuando lo sumergimos en agua a 65 grados? Le fundimos la parte exterior del queso, se funde un poco por la temperatura y el interior más o menos se mantiene el queso inicial. El queso exterior se mimetiza, se pega a la tela que le habíamos puesto y de esa forma conformamos la cáscara que no la tenemos al no sumergir el queso en sal. Entonces, en el pueblo originario inglés que hacían esto, se ve que lo hacían porque las distancias eran grandes y no se podían comunicar. ¿Por qué no lo sumergían en sal? Era ya su forma de hacerlo. Al pasar el tiempo, este quesito tendría que tener ya 2 meses, en este caso tiene 1 mes, pero como no tenía una más maduración, dijimos con Pablo que íbamos a hacer la demostración igual. Al pasar el tiempo, esos granitos que habíamos incorporado al principio se empiezan a perder humedad, se empiezan a separar un poquito entre ellos, muy poquito, y empieza a haber canales adentro del queso, huequitos, que hoy no lo vamos a lograr porque todavía la masa, como la ven, está uniforme, está entera, ¿ves? Pero vale la pena la demostración igual. Vamos a suponer que adentro hay todas unas especies de huequitos, porque esta masa se pierde humedad y se va separando un poquito y va generando unas mini cavernitas que se comunican. Entonces, ahí nosotros le agregamos el whisky. Lo vamos a agregar igual, total. En algún momento. Alguien lo va a pedir comer. Se le adiciona el whisky. Chicos, una clase magistral, fuerte el aplauso. ¿Alguna vez habían visto este proceso? ¿Ustedes creían que el cheddar era el de fiambrería? Sí, ese no es el verdadero cheddar.
Ahora le podemos contar un poquito cómo es el otro. Supongamos que el whisky se desparramó en el quesito en esos canalcitos, en esos huequitos que se van a formar en el futuro. Entonces absorbe el queso el whisky. Mañana, lo tenemos que volver a agregar, 3 días seguidos más o menos. Porque el queso va como absorbiendo. ¿A qué hora hay que venir? Al tercer, cuarto día, esto que calamos hace un ratito, lo volvemos a introducir y nos sirven de tapita. Algunos nos comemos medio de esto, ¿no? Se prende fuego la vela, ¿no? Y con esto sellamos el quesito con los taponcitos puestos. Ahora no lo vamos a hacer porque sería una lástima tirar el whisky, tirar todo, ¿no? Pero eso sí sería el proceso. Con la velita sellaríamos los taponcitos estos.